Siempre he odiado las llamadas que comienzan con una pausa larga. Ese silencio denso, incómodo, que te abraza como un presagio. No traen buenas noticias. Y esa tarde de diciembre, 3 días antes de Navidad, el silencio al otro lado del teléfono me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que mi madre siquiera abriera la boca. Erika, cariño, comenzó, con una voz temblorosa que intentaba sonar firme. Me quedé quieta, con la taza de café a medio camino entre la mesa y mis labios. Esa pausa, ese tono, lo supe. Algo no estaba bien. Creo que sería mejor si este año no vinieras a casa por Navidad, dijo finalmente. Sentí que el corazón me caía al estómago. Mi primera reacción fue pensar que había escuchado mal. ¿Qué estás diciendo, mamá? Logré preguntar, aunque mi voz ya sonaba quebrada. Es que, los padres de Richard van a venir. Y ellos, bueno, no quieren verte. Han sido muy claros al respecto. Me dejé caer en el sofá, como si el peso de esas palabras me hubiera empujado hacia abajo. Richard era mi padrastro desde que tenía 10 años. Sus padres, desde el primer día, me habían dejado claro que no me querían. Pero esto era diferente. Esto no era solo su rechazo. Era mi madre eligiéndolos a ellos por encima de mí. Siempre hemos pasado la Navidad juntas, dije, intentando no llorar. Todos los años, desde que murió papá. Es nuestra tradición. Lo sé, cariño, pero... ¿Pero qué? ¿En serio vas a elegir a otras personas por encima de tu propia hija? El silencio que siguió fue aún más devastador que cualquier excusa que pudiera haber inventado. Finalmente, respondió con una voz tensa, casi susurrante. Han amenazado con sacar a Richard del testamento si descubren que aún tenemos contacto contigo. Dijeron que no le dejarán ninguna herencia y que romperán toda relación con nosotros. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Entonces, esto es por dinero, espeté, casi gritando. No es solo eso, se apresuró a decir. Les he dicho que no hablamos contigo desde hace años. Necesito que mantengas esa historia. Solo por esta vez. Solté una risa amarga, sin pizca de humor. ¿Quieres que finja que no existo en tu vida? ¿Esa es tu solución? Los padres de Richard son personas difíciles, Erika. Rencorosos, manipuladores. Tenemos que asegurarnos de que crean que nadie de la familia tiene contacto contigo. Necesitas entenderlo. No. No necesitaba entender nada. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Me senté en el sofá durante horas, mirando al vacío. Mi mente era un torbellino de recuerdos y emociones. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Para entender por qué los padres de Richard me odiaban tanto, habría que retroceder más de 20 años. Mi padre biológico murió en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años. Durante 6 años, fuimos solo mamá y yo, inseparables. Ella era todo mi mundo. Entonces conoció a Richard, un viudo con una hija de 9 años llamada Hannah. Cuando se casaron, Richard y Hannah se mudaron a nuestra casa. Al principio, todo fue soportable. Hannah y yo nos llevábamos relativamente bien. Discutíamos de vez en cuando, como cualquier par de hermanastras, peleas por el control remoto, pequeñas travesuras. Nada grave. Pero los padres de Richard, desde el principio me despreciaron. Me llamaban maleducada, grosera. Es obvio que creció sin figura paterna, decían, sin molestarse en bajar la voz, como si yo no estuviera allí. Cada vez que nos visitaban, traían regalos para Hannah, pero no para mí. Hablaban de mí como si fuera invisible. A veces sentía que su odio era tan evidente, tan palpable, que podía cortarse con un cuchillo. Lo peor ocurrió cuando tenía 14 años. Mamá y Richard se fueron de vacaciones y dejaron a Hannah y a mí al cuidado de sus padres. Normalmente, nos quedábamos con mi tía Sara, la hermana de mi madre, pero esa vez no pudo. Los padres de Richard no estaban contentos, especialmente con tener que hacerse cargo de mí. Pero aceptaron, a regañadientes. Una semana juntos fue suficiente para que todo estallara. Hannah y yo discutimos por el portátil. Estábamos aburridas, encerradas en la casa, y cualquier mínima chispa era suficiente para provocar una explosión.
La discusión se tornó física. La empujé. No fue un golpe fuerte, solo un empujón, pero perdió el equilibrio, cayó mal y se rompió el brazo. El grito de Hannah fue aterrador. Sus abuelos corrieron de inmediato. Su abuelo la llevó al hospital mientras su abuela llamaba a Richard, histérica. Tienen que volver ahora mismo. Erika ha golpeado brutalmente a Hannah y le ha roto el brazo. Necesita estar en una clínica psiquiátrica, está fuera de control. Después de esa llamada, todo cambió. Me encerraron en una habitación. Me quitaron el teléfono. Solo abrían la puerta para deslizar bandejas de comida. Me llamaban animal salvaje. Me amenazaban con enviarme a un reformatorio. Mamá y Richard volvieron 3 días después. Richard estaba furioso. Dijo que no podía confiar en mí. Me enviaron a vivir con la tía Sara durante 2 meses. Cuando finalmente volví, Richard apenas me dirigía la palabra. Paradójicamente, Hannah y yo nos reconciliamos rápido. Aquello, de alguna manera, nos unió más. Mis padres me obligaron a asistir a terapia para manejo de la ira, aunque yo sabía que no tenía problemas de ese tipo. La atmósfera en casa era irrespirable. Cuando cumplí 18 años, me fui a estudiar a otra ciudad. Sentí que escapaba de una prisión. Durante la universidad, mantuve contacto solo con mamá y Hannah. Estudié administración y trabajé duro para destacar. En mi tercer año, conseguí una pasantía en la cadena de restaurantes del padre de mi amiga Olivia. Después de graduarme, Olivia me ofreció un puesto como su directora ejecutiva. Juntas transformamos la empresa. Implementamos servicios de entrega, una app móvil, clases de cocina, transmisiones en vivo desde las cocinas, zonas de selfies. Fue un éxito rotundo. Mi vida, por fin, empezaba a brillar. Fue entonces cuando mamá me llamó. Richard había perdido su trabajo. No podían pagar la hipoteca. Me rogaron ayuda. A pesar de todo, accedí. Les enviaba dinero cada mes. Pensaba que con eso estaba comprando un poco de amor, de aceptación. Me equivoqué. Después de esa llamada, sentada sola en mi apartamento, me sentí usada, traicionada, abandonada. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Marqué el número de Hannah. ¿Hola? Su voz alegre contrastaba con mi estado de ánimo. Mamá me llamó, dije, con la voz temblorosa. Me pidió que no fuera a casa por Navidad. Porque tus abuelos estarán ahí. Y les ha dicho que no tiene contacto conmigo desde hace años. Hannah guardó silencio unos segundos. ¿Qué demonios?, murmuró finalmente. Eso es una locura. Quiere que me haga pasar por desaparecida, continué. Todo para que Richard no pierda la herencia. Pues que se queden con su maldita herencia, dijo con firmeza. Si tú no eres bienvenida, yo tampoco voy. No pienso pasar Navidad con gente que te rechaza por dinero. Las lágrimas me llenaron los ojos. Después de todo, Hannah seguía siendo mi verdadera familia. Esa noche, llamé a algunos amigos sin planes navideños. Organicé una Navidad de huérfanos en mi apartamento. Invité a Hannah y 5 amigos más. Íbamos a celebrar de verdad. Sin hipocresías. Pero algo dentro de mí seguía roto. Y lo peor es que todavía quedaban muchas heridas por salir a la luz. Después de colgar el teléfono y organizar una Navidad alternativa con Hannah y mis amigos, no pude dejar de pensar en todo lo que me había llevado hasta ese momento. La traición de mi madre no era un hecho aislado. Era la culminación de años de silencios, heridas ocultas y afectos condicionados. Esa noche, mientras decorábamos el árbol improvisado con adornos del todo a €1, mi mente viajaba hacia atrás, hacia las raíces del dolor. Mi padre biológico murió cuando yo tenía solo 4 años. Recuerdo perfectamente el día en que mamá me dijo que no volvería. Me senté en el porche esperando, convencida de que era un error, de que aparecería en cualquier momento. Nunca lo hizo. Desde entonces, mi madre y yo fuimos inseparables. Compartíamos todo, la cena, las noches de películas, los abrazos antes de dormir. Ella era mi mundo, y yo el suyo. O al menos eso creía. A los 10 años, apareció Richard.
Mamá lo conoció en un curso de cocina. Al principio, lo veía como un extraño curioso que se reía demasiado fuerte. Pero ella se enamoró de su voz grave, de su mirada triste, era viudo, y de su forma de mirar a Hannah, su hija de 9 años. Decía que era un hombre responsable, y que yo necesitaba una figura paterna. Cuando se casaron, todo cambió. Se mudaron a nuestra casa, y de pronto, tuve una hermana y un padrastro. Richard intentó ser amable, pero su amabilidad siempre fue distante. Con Hannah, era distinto, le cocinaba platos especiales, la ayudaba con los deberes, le daba besos en la frente. A mí me daba palmaditas en la espalda y frases como buen trabajo cuando sacaba buenas notas. Al principio, Hannah y yo nos llevábamos bien. Jugábamos a las muñecas, veíamos series juntas. Nos peleábamos, claro, pero nada grave. Hasta que llegaron sus abuelos, los padres de Richard. Desde el primer momento, sentí su desprecio. Era sutil al principio, miradas, susurros, comparaciones disfrazadas de cumplidos hacia Hannah. Luego, fue más directo. Una niña sin padre crece torcida, escuché una vez que le decían a Richard. Yo estaba en la escalera, lo oí todo. Ni siquiera se molestaban en esconderlo. Traían regalos para Hannah y a mí me ignoraban. En las cenas familiares, me hablaban como si estuviera de visita, no como parte de la familia. ¿Y qué haces tú ahora?, me preguntaban con desdén, sin mirar siquiera mi plato. El punto de quiebre fue cuando tenía 14 años. Mamá y Richard se fueron a un crucero de 2 semanas. Tía Sara, mi refugio habitual, no estaba disponible. Así que nos dejaron a Hannah y a mí con los abuelos. Yo supliqué no ir. Sabía que no me querían allí. Pero mamá insistió. La primera semana fue un infierno silencioso. Hannah y yo estábamos aburridas, encerradas. Intentamos mantener la paz, pero la tensión era constante. Un día, discutimos por el ordenador. Yo lo necesitaba para un trabajo escolar, ella quería jugar. Empezamos a gritarnos. La empujé, no fuerte, solo para apartarla. Pero tropezó, cayó y se golpeó el brazo contra la esquina del escritorio. El crujido fue inmediato. Su grito aún me persigue. Sus abuelos corrieron. Su abuelo la llevó al hospital. Su abuela, enloquecida, llamó a mamá. Erika ha golpeado brutalmente a Hannah. Está desquiciada. Tienen que volver ya. Desde ese momento, dejaron de verme como una niña. Me encerraron en una habitación. Me quitaron el móvil. Me daban de comer por debajo de la puerta, como si fuera un animal. Me llamaron enferma. Amenazaron con denunciarme. Mamá y Richard volvieron. Ella me abrazó al llegar, pero no dijo nada. Richard, en cambio, me miró como si fuera un monstruo. No puedo ni confiar en ti, dijo. Y se marchó. Me enviaron con tía Sara durante 2 meses. Ella no preguntó mucho, solo me abrazó y me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Fue lo más cerca que estuve de sentirme segura. Cuando regresé a casa, Richard apenas me hablaba. Me evitaba. Hannah, curiosamente, fue la única que me trató como antes. Incluso me pidió perdón. Sé que no fue tu culpa, me dijo una noche. Esa confesión me rompió y me sanó al mismo tiempo. Pero el ambiente en casa era asfixiante. Mis padres decidieron que debía ir a terapia por problemas de ira. Yo iba, claro, porque no tenía opción. Pero nunca hablé. ¿Qué sentido tenía si nadie quería escuchar la verdad? A los 18, me fui a la universidad. Sentí que escapaba de una celda. En la ciudad nueva, todo era diferente. Nadie me conocía. Nadie me juzgaba. Podía ser yo. Allí conocí a Olivia. Se convirtió en mi amiga, mi compañera de estudio, mi socia. Su padre tenía una cadena de restaurantes en declive. Olivia tenía ideas. Yo tenía disciplina. Juntas, transformamos el negocio. Diseñamos una app, mejoramos la experiencia del cliente, añadimos clases de cocina, zonas para trabajar, espacios para selfies. La gente joven volvió. Los ingresos se duplicaron.
Olivia me nombró su directora de desarrollo. Por primera vez, tenía estabilidad. Dinero. Respeto. Me sentía poderosa. Entonces mamá me llamó. Richard había perdido su empleo. No podían pagar la hipoteca. Me rogó ayuda. Dijo que no sabían a quién más acudir. Richard incluso se puso al teléfono. Lo siento por todo. Eres nuestra única esperanza ahora. Accedí. Enviaba dinero cada mes. Pensaba que así compraría algo parecido a una familia. Que el amor podía construirse con transferencias bancarias. Durante un tiempo, pareció funcionar. Me daban las gracias. Me llamaban más seguido. Incluso me enviaban fotos de Hannah. Me sentía parte de algo. Hasta que me echaron de la Navidad. Aquel empujón que había dado cuando tenía 14 años, esa caída accidental, había sido el pretexto perfecto para convertirme en la paria. Y aunque con los años creí que eso había quedado atrás, me equivoqué. Me usaron cuando les convenía. Me escondieron cuando estorbaba. Me aceptaban cuando pagaba. Ahora, esa herida que nunca sanó había vuelto a abrirse. Pero esta vez, no iba a sangrar en silencio. El día antes de Navidad, Hannah llegó a mi apartamento con una maleta pequeña y una bolsa llena de decoraciones baratas. Me gasté todo en el bazar del barrio, dijo con una sonrisa mientras volcaba sobre la mesa adornos brillantes, espumillón y luces de colores. Tu casa necesita espíritu navideño urgentemente. Esa noche, mientras bebíamos vino barato y colgábamos adornos torcidos en mi planta de interior que fingía ser un árbol de Navidad, por un rato, todo pareció normal. No hablamos de mamá, ni de Richard, ni de la herencia. Solo reímos, recordamos anécdotas tontas de la adolescencia y cantamos villancicos desafinados. A veces, eso es todo lo que necesitas para seguir adelante, un momento de verdad, sin máscaras, sin exigencias. Solo calor humano. El día de Navidad llegó con un sol tímido y un frío que colaba por las rendijas de las ventanas. A mediodía, llegaron mis amigos. Clara trajo una lasaña que parecía más sopa que pasta, Mateo apareció con una caja de vino tinto, y Lucas, con una bolsa llena de juegos de mesa. ¡Feliz Navidad, familia prestada! Gritó Clara mientras abrazaba a todos con su energía habitual. Comimos, bebimos, jugamos al Pictionary y al Uno como si nos fuera la vida en ello. Hannah se integró como si siempre hubiese sido parte del grupo. A veces me observaba con una sonrisa triste, como si supiera que esa alegría que compartíamos venía de un lugar de heridas comunes. Fue una de las mejores Navidades que recuerdo. Y eso, en sí mismo, era triste. Cuando todos se fueron y el silencio volvió a instalarse en mi apartamento, saqué el teléfono para revisar Instagram. Un error. Lo supe apenas abrí la app. Allí estaba mi madre, en una foto perfectamente iluminada, con un suéter navideño rojo a juego con el de Richard y los de sus padres. La descripción decía, bendecidos de compartir este día tan especial con la familia. Familia. Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Yo no estaba en esa imagen. Ni en su vida. No importaba cuánto dinero hubiera enviado. No importaba cuántas heridas había soportado. Era invisible. Un estorbo del pasado. Esa noche no dormí. Me revolví en la cama, repasando cada uno de los mensajes que había intercambiado con mi madre durante el año. Cada gracias por tu ayuda, cada eres una hija ejemplar, cada excusa para no invitarme a eventos familiares. Eran migajas. Y yo me había conformado con ellas. A la mañana siguiente, con una resolución que no sabía que tenía, abrí la aplicación del banco y cancelé la transferencia automática a su cuenta hipotecaria. Fue un clic silencioso, pero sentí como si hubiese gritado por dentro. Estaba poniendo un límite. Tal vez tarde, pero firme. Durante 2 semanas no recibí noticias. Me volqué en el trabajo. Enero siempre era una buena temporada en los restaurantes. Nuevos propósitos, nuevos clientes. Olivia y yo planificamos una expansión. Me sumergí en horarios, menús, renovaciones. Era mejor que pensar. Hasta que llegó la llamada. Era un lunes por la tarde. El identificador decía mamá. Dudé. Mi dedo tembló antes de pulsar aceptar.
Erika, dijo sin preámbulos. Hay un problema con el pago de la hipoteca. ¿Te olvidaste de enviarlo? Tragué saliva. No iba a temblar esta vez. No lo olvidé. ¿Lo cancelé? Silencio. Luego, un tono de incredulidad. ¿Qué quieres decir con que lo cancelaste? Que no voy a seguir pagando su hipoteca. Ya no más. Pero, contábamos con ese dinero. El pago vence hoy. Entonces pídeselo a los padres de Richard, respondí, serena. Al parecer, su aprobación vale más que yo. Erika, esto fue solo por Navidad. Estás siendo infantil. No. Ustedes me usaron. Me mintieron. Me sacaron de su vida cuando les convenía. Recibí el mensaje alto y claro. Su tono cambió. Se volvió acusador. Sé lo que hiciste. Convenciste a Hannah de no venir. La pusiste en mi contra. Me reí sin humor. Yo no convencí a nadie. Hannah tomó su propia decisión. Y me alegra que lo hiciera. Tuve que decirles a los padres de Richard que estaba enferma. Tuve que inventar una historia porque tú le llenaste la cabeza. ¿Escuchas lo que estás diciendo, mamá? Inventaste una enfermedad para justificar tu traición. ¿Y la culpa es mía? Después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué han hecho últimamente? Además de excluirme y pedirme dinero. Respondí con frialdad. Colgó. Y esta vez, no lloré. Sentí rabia. Sí. Tristeza también. Pero sobre todo, alivio. Me había liberado de una cadena invisible que me ataba desde la infancia. Durante semanas no supe de ella. Ni de Richard. Hannah sí seguía escribiéndome, visitándome. Ella estaba de mi lado. Era lo único que me quedaba de lo que una vez llamé familia. Y, curiosamente, era suficiente. 2 semanas después de la llamada de mi madre, el silencio seguía instalado en mi vida. No me sorprendía. Había roto la dinámica en la que había estado atrapada durante años. Pero la calma no duró mucho. Un viernes por la tarde, mientras revisaba informes financieros en mi oficina, sonó el timbre de mi apartamento. Fruncí el ceño. No esperaba visitas. Cuando abrí la puerta, mi estómago se encogió. Frente a mí estaban Hannah, mi madre y Richard. ¿Qué demonios? Murmuré, sorprendida. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe, pero Hannah levantó las manos en un gesto conciliador. Escúchalos, Erika. Por favor. Miré a mi madre. Parecía más pequeña, como si hubiera envejecido en las últimas semanas. Richard, incómodo, evitaba mi mirada. Hannah, en cambio, me miraba con la misma firmeza de siempre. Suspiré y les dejé entrar. Se sentaron en el sofá como si fueran desconocidos. Mi madre sujetaba su bolso con ambas manos, como si temiera que alguien se lo fuera a arrebatar. Richard se quedó de pie, con la mirada fija en la ventana. Hannah tomó asiento junto a mí, como si quisiera asegurarse de que no escaparía antes de escuchar lo que tenían que decir. Hemos venido a disculparnos, dijo mamá, finalmente. Me crucé de brazos. ¿Por qué ahora? Porque nos equivocamos, intervino Richard, por primera vez en años con un tono de voz que sonaba genuino. Lo que hicimos en Navidad fue imperdonable. No hay excusas. Te apartamos de nuestras vidas por miedo, por conveniencia, y fue un error. Esperé. Me había acostumbrado a las disculpas vacías de mi madre. Pero esta vez, algo en su mirada era distinto. No intentaba justificarse. No intentaba manipularme. No necesito tu dinero, continuó Richard. Encontré un nuevo trabajo, y estamos cubriendo los gastos. Pero más allá de eso, me di cuenta de lo que estábamos haciendo. Nos estábamos dejando controlar por mis padres. Les dimos el poder de decidir a quién considerábamos familia, y te sacrificamos en el proceso. Me avergüenza. El silencio se instaló en la habitación. Mi madre cerró los ojos con fuerza, como si intentara contener lágrimas. Lo siento, Erika, susurró. No sé si alguna vez podrás perdonarme. Pero quiero intentar arreglar las cosas.
Por primera vez en meses, no supe qué responder. Mi instinto me decía que no bajara la guardia. Que ya había sido herida antes. Pero también vi a mi madre como lo que era, una mujer rota por sus propias decisiones. Y vi a Richard como un hombre que, por primera vez, parecía asumir responsabilidad. No sé si puedo confiar en ustedes, dije, con sinceridad. Me han excluido tantas veces que ya no sé qué es real y qué no. Lo entendemos, respondió Richard. Por eso queremos hacer las cosas bien. Hemos estado viendo opciones de terapia familiar. Queremos ir todos juntos, si tú estás dispuesta. Eso sí que no lo esperaba. Richard, el hombre que me envió a terapia por problemas de ira, cuando era adolescente, ahora quería enfrentar sus propios demonios. Miré a Hannah. Ella asintió, como si me dijera que era seguro intentarlo. Me mordí el labio, sintiendo la lucha interna en mi pecho. ¿Debía arriesgarme de nuevo? Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. No voy a aceptar excusas. No voy a aceptar medias verdades. Si lo hacemos en serio. En serio, afirmó mi madre, con un hilo de esperanza en su voz. Hannah sonrió y me apretó la mano. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. El primer día de terapia familiar fue incómodo. Nos sentamos en una sala pequeña y cálida, decorada con cuadros de colores suaves y muebles de madera clara. La terapeuta, la doctora Lavigne, una mujer en sus 50 con una expresión comprensiva pero firme, nos miró con calma antes de hablar. Bienvenidos. Hoy comenzamos un proceso que no será fácil, pero que puede ayudar a sanar viejas heridas. Me gustaría que cada uno de ustedes compartiera qué espera obtener de estas sesiones. Mi madre fue la primera en hablar. Quiero recuperar a mi hija, su voz tembló ligeramente. Perdí su confianza y quiero demostrarle que aún me importa. Richard suspiró, como si le costara encontrar las palabras correctas. Quiero ser un mejor padre. Quiero entender por qué dejé que esto llegara tan lejos y aprender a no repetir los errores del pasado. Hannah miró a su alrededor y luego a mí antes de hablar. Quiero que seamos honestos. Sin secretos. Sin mentiras. Yo crucé los brazos y mantuve la mirada en la mesa frente a mí. Quiero entender por qué era tan fácil para ustedes dejarme fuera de sus vidas. Ese primer encuentro estuvo lleno de pausas incómodas y respuestas evasivas, pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Hubo sesiones donde hablábamos de manera abierta y sincera, y otras donde terminábamos en lágrimas o discusiones. Pero a diferencia del pasado, esta vez todos volvíamos a la siguiente sesión. Nadie se marchaba. Un mes después, mi madre me invitó a cenar a su casa. Me detuve en la entrada por un momento, mirando la fachada de la que había sido mi casa de infancia. Respiré hondo y llamé a la puerta. Cuando entré, lo primero que noté fueron las fotos. Fotos que habían estado guardadas por años. Imágenes de mi infancia, de momentos con mamá antes de Richard, de mi y Hannah juntas. Estaban nuevamente en las paredes del pasillo y en los estantes de la sala. Pertenecen aquí, dijo mi madre, siguiendo mi mirada. ¿Por qué tú perteneces aquí? Durante la cena, la conversación fluyó con cierta naturalidad. Todavía había heridas abiertas, pero se sentía diferente. Más real. Más sincero. Después de cenar, Richard me llevó a su oficina y me mostró un documento legal. Esto es algo en lo que he estado trabajando, dijo, entregándomelo. Es mi testamento. Pase lo que pase con la herencia de mis padres, tú y Hannah serán tratadas de manera equitativa. Lo miré sorprendida. No es por el dinero, se apresuró a aclarar. Es para que sepas que eres mi hija, no por obligación, sino por elección. Y eso no volverá a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, vi sinceridad en sus palabras. Y aunque no estaba lista para perdonar completamente, estaba dispuesta a intentarlo. En la siguiente sesión, la doctora Lavigne nos pidió que compartiéramos lo que habíamos aprendido. He aprendido que no puedo controlar cómo me tratan los demás, pero sí puedo controlar cómo respondo, dije. No tengo que comprar amor ni aceptación. He aprendido que mi esposa crió a una hija fuerte e increíble, dijo Richard.
Y que era hora de enfrentarme a mis propios miedos y errores. He aprendido que la familia es una elección diaria, dijo mi madre, con una mirada esperanzada hacia mí. Y que quiero elegirte todos los días, Erika. Hannah sonrió. He aprendido que mi hermana es una guerrera. Y que no importa lo que pase, siempre estaremos juntas. 6 meses después de la Navidad que casi destruyó nuestra familia, estábamos todos sentados en un restaurante que mi empresa acababa de inaugurar. Mientras compartíamos risas y anécdotas, me di cuenta de algo: no éramos la misma familia que antes. Esa familia se había construido sobre el miedo, el resentimiento y el silencio. Esta nueva familia era imperfecta, pero real. Y quizás, eso era lo más importante. Esta historia no solo habla de la familia, la traición y la sanación, sino también de la importancia de encontrar nuestra propia voz y valorarnos a nosotros mismos. Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la historia? ¿Hubo algún momento que los conmovió especialmente? Si disfrutaron este contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje de segundas oportunidades y crecimiento personal. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.